Bienvenidos a un capítulo de Lengua me como un taco, con Adriana Rosales Rodríguez. Hola, hoy nos enfocamos a hablar de la gestión de las emociones desde una mirada lingüística. Hablar del desarrollo humano es una tarea que ha recaído en gran parte de los estudios de la psicología. Eso no significa que las demás áreas no estén interesadas. Es por eso que este capítulo de Lengua me como un taco nos atrevemos a discutir desde una mirada lingüística cómo el lenguaje de corte verbal no solo es una herramienta para gestionar las emociones, sino también para construir y deconstruir las dichas emociones. Antes de comenzar a abordar el papel del lenguaje en la gestión de las emociones, recordemos qué es una emoción. Una emoción es una situación transitoria provocada por los neurotransmisores como resultado de los estímulos percibidos a través de los sentidos. No es controlable, no es consciente, y es por eso que en este punto es donde nos interesa hablar del lenguaje y su relevancia en dicho ámbito, ya que es el lenguaje precisamente es el canal por el cual se construyen las emociones, ya sea de forma verbal o no verbal. Sin embargo, el uso cotidiano del lenguaje ha desmeritado el valor que tiene en el desarrollo personal y social, pues al tratarse de un instrumento cotidiano, no se le ha dado la relevancia que merece, sobre todo en el plano verbal, ya que a comparación de la escritura, la oralidad ha perdido prestigio frente a la escritura, sobre todo en el ámbito social y educativo. Con esto, me refiero a que vivimos en un mundo lleno de discursos escritos, es decir, 24/7 estamos todo el tiempo rodeados de letras, de palabras que nos permiten reconocernos ante los demás, sobre todo en textos como actas de nacimiento, certificados, identificaciones, estudios de laboratorio, mensajes, recibos, noticias. Y precisamente tienen este valor ya que la misma sociedad le ha otorgado esta consideración de prestigio social que tiene hoy en día. Debido a esta necesidad, en los planes de estudio, sobre todo en el campo formativo de lenguajes, cuya atención se centra en reconocer la diversidad de formas de comunicación y expresión para conocer, pensar, comunicar, representar, interpretar y nombrar al mundo, la escritura ha ganado mayor terreno, dándole mayor importancia a todas sus formas de manifestación, pues como se diría de manera coloquial, papelito habla. Con esto podríamos decir que el estudio del lenguaje se centra precisamente en aprender habilidades lingüísticas y sociales que permitan su elaboración. Con esto no quiere decir que sea malo, sin embargo, ese es el foco de atención que ha tomado últimamente, sobre todo en el ámbito del campo formativo de lenguajes en el nivel de educación básica. Partiendo de este punto, me gustaría dar un ejemplo de cómo se aborda el lenguaje desde el ámbito educativo, desde los planes de estudio, que tuve en algún momento oportunidad de revisar. Este ejemplo que señalo establece el estudio del brote de mosquitos a partir de la temporada de lluvia. Por así decirlo, este es el fenómeno o la situación problemática que se pone en juego. Ante esta situación problemática, se establecen algunas recomendaciones de cómo el docente podría intervenir precisamente a través del lenguaje mismo. Por ejemplo, nos dice en términos generales que la función del lenguaje para esta actividad es expresar las sensaciones, emociones o experiencias individuales o familiares que haya tenido en su relación con los mosquitos. Ese es el primer punto. El segundo punto, reconocer la manera en que diferentes culturas las han expresado por medio de la literatura, la danza, el cine, entre otras formas de expresión artística, así como el nombre de los mosquitos y las enfermedades que se derivan de sus picaduras en las diferentes lenguas que se hablan en la escuela y la comunidad. Esto sin duda enfoca llámese a español como lengua materna o llámese lenguas originarias como el caso del náhuatl, maya, cora, huichol, entre otras lenguas originarias que existen en nuestro territorio nacional. Punto 3. Otra de las recomendaciones que se hacen ante esta problemática de los mosquitos es consultar y elaborar producciones orales, escritas, visuales y auditivas para la divulgación científica y la promoción de la biodiversidad.
Si nos damos cuenta, en este punto se enfoca particularmente ya hacia la producción, es decir, a la materialización, y sobre todo reafirma lo que venimos comentando previamente en relación a que se le da más prioridad a la parte escrita. Eso no quiere decir que sea malo, simplemente forma parte del desarrollo educativo y por supuesto de las habilidades cognitivas que el estudiante debe desarrollar durante su estancia en su proceso educativo. 4. Otro de los puntos que proponen ellos sería difundir algunas medidas de prevención que se pueden seguir en los hogares, la escuela y la comunidad, según las condiciones físicas y ambientales del territorio. Bueno, esto ya se enfoca un poquito más a lo que de manera acción o de manera activa podemos realizar o que los niños pueden realizar ya una vez revisado los puntos anteriores. Pero como podemos ver, las habilidades que se buscan desarrollar se centran en el lenguaje como herramienta utilitaria. Con esto, ¿a qué me refiero? Pues su propósito, si bien es cierto que el propósito del lenguaje es la comunicación social, por supuesto, no se puede no tomar en cuenta que la prevención de picaduras de mosquitos, elaborar algún tipo de discurso escrito que nos permita conocer qué son los mosquitos, es un mecanismo de fortalecer las habilidades cognitivas de los estudiantes. Pero algo que no se está tomando en cuenta y que sobre todo se menciona en estos 4 aspectos que sugieren o que se sugieren para trabajar la parte del lenguaje o del campo formativo del lenguaje es precisamente de las emociones. Y en esta parte de la emoción no se enfoca hacia la parte de desarrollo personal y humano, sino más bien se enfoca hacia las emociones que se experimentan en relación al fenómeno de estudio. Sin duda, esto es válido, ya que obviamente la función de la educación es precisamente desarrollar habilidades que les permitan enfrentar los retos que el mundo tiene para ellos. Pero algo que llama mi atención, sobre todo por mi formación profesional, es que no queda claro qué habilidades lingüísticas deberán desarrollar para alcanzar obviamente los objetivos que se persiguen. Con esto, no intento o no quiero comentar que no se está haciendo un adecuado manejo de los conocimientos, de las estrategias educativas, no, sino desde mi perspectiva lingüística, sí es importante reconocer que la lengua no es un recurso X que manejamos todos los días, sino más bien la lengua es algo que nos permite cumplir y satisfacer funciones sociales, tanto individuales como colectivas, por supuesto. Y entonces, con esto, bueno, busco decir que pareciera ser que la lengua, como se utiliza todos los días o como es usada todos los días, da a entender que ya conocemos o que ya contamos de manera consciente con las estrategias lingüísticas que debemos utilizar para llevar a cabo todas las actividades, llámese sociales, académicas, que se nos solicitan, pues, en estos espacios como es el ámbito educativo. Y no es así, precisamente no es así, ya que la lengua obviamente, a pesar de que la utilizamos todos los días, requiere de ciertos mecanismos que nos hacen más conscientes de qué palabras sí, de qué palabras no debemos utilizar según pues la situación social, la situación cultural, la situación que está ocurriendo en ese instante, con quién estamos interactuando, qué tipo de tema estamos abordando. Por supuesto, la lengua es mucho más allá de solo ser un instrumento diario. Con esto, me gustaría señalar que es importante reconocer que la lengua o el usar la lengua debemos ser más conscientes y sobre todo mucho más cuidadosos con el manejo de la lengua, pues se sigue creyendo que la lengua se da de forma automática, cuya función solo es comunicar, y en realidad no es así. En realidad la lengua nos sirve para llevar a cabo acciones privadas y sociales como entretener, amar, manipular, comprar, vender, intrigar, mentir, enojar, entre otras más acciones que hacemos todos los días con la lengua. Para alcanzar dicho cometido, la lengua requiere o necesita de otras dimensiones que trabajen en conjunto para poder llevar a cabo la comunicación.
Entre estas dimensiones se encuentra el nivel fonológico, morfológico, sintáctico, semántico, sociolingüístico, pragmático y discursivo. Todas estas dimensiones entran en juego en cualquier tipo de interacción social. Por ejemplo, si mi intención es ofender a alguien, la parte fonológica entra a través del tono de la voz. Morfológicamente, a través de la organización y elección de palabras que voy a utilizar. Lo semántico en lo que se quiere significar o el impacto de las palabras que queremos que esto genere hacia mi interlocutor. Y finalmente, en la parte pragmática va a verse reflejado la intención comunicativa, que en este caso, por ejemplo, es ofender. Entonces, básicamente, la lengua no solamente es un recurso común y cotidiano, sino más bien involucra varios elementos de los cuales hay que estar bastante conscientes en cierto sentido, pero sobre todo debido a su uso común y cotidiano se ha perdido pues precisamente esta cuestión de darle esta conciencia en su manejo, esta relevancia y esta atención que realmente implica, porque la lengua, a fin de cuentas, al ser un instrumento de comunicación, por supuesto, cumple una intención de por medio y esa intención va a estar dirigida a alguien más, pero sustentada, apoyada y construida a partir del recurso lingüístico que es el que va a realizar su trabajo, sobre todo para convencer, intrigar o persuadir según la situación que se esté presentando. Es por esto que en el aspecto privado, ya hablando de manera más privada, sobre todo en el plano de las emociones, la conciencia en el uso del lenguaje cobra un papel más importante, ya que al ser las emociones inconscientes, como lo mencionamos previamente en la definición de lo que son las emociones, se requiere una conciencia en el manejo de la lengua para comunicarnos de una manera más efectiva y asertiva. Es en este punto donde, a pesar de que los planes de estudio hablan de emociones, y como ya referimos previamente, se refieren a emociones sobre las experiencias de los fenómenos estudiados, así como lo comentábamos hace un momento sobre los mosquitos, más no de la gestión de las emociones, que ese sería un punto bastante relevante o que se debería de tomar a consideración, sobre todo ahorita que estamos hablando del lenguaje como instrumento para gestionar las emociones. Bien, me parece que hoy en día la gestión de las emociones también es una competencia de desarrollo individual y social. Es por esto que vale la pena reconocer que dentro de las acciones que se hacen con el lenguaje, precisamente la gestión de las emociones es una acción individual que posteriormente va a tener una repercusión social, ya que si no se trabaja precisamente esta gestión con el lenguaje desde la parte privada, desde la parte personal, por supuesto, puede detonar de manera positiva o negativa en el desarrollo social del individuo, porque a fin de cuentas, al salir una vez o egresar de la escuela o dejar la escuela para incorporarse al mundo social y laboral, sin duda va a tener que interactuar con otras personas y precisamente el gestionar o aprender a gestionar sus emociones mediante el lenguaje, eso va a permitir su buen desempeño y su buen desarrollo tanto personal como social. Es así que la comunicación asertiva, como una forma de gestionar las emociones, es una herramienta que permite expresarse verbalmente de forma controlada y adecuada ante situaciones sociales en correspondencia con la cultura, con el contexto comunicativo, para expresar pensamientos, sentimientos y percepciones, respetándose a sí mismo y a los demás. Desde mi trinchera, me gustaría hacer un paréntesis sobre esta definición, sobre todo donde se menciona que el intercambio comunicativo tomará en cuenta la situación social y cultural en la que ocurra la interacción. Considero que para una comunicación asertiva, estos dos aspectos podrían influir en diferentes formas, beneficiando o no, ya que la lengua y el factor social y cultural no trabajan por separado. Más bien, tanto la lengua como la cultura y la sociedad se influyen mutuamente, ya que la comunicación cumple una función social. Al hablar de función social, todos los elementos involucrados en la comunicación trabajarán conforme a ello, es decir,
entrará en juego el lugar físico, es decir, si el proceso interactivo se está dando en un parque, todos los aspectos externos, ya sea el ruido, el aire, los árboles, todo estará influyendo de manera directa o indirecta en el proceso comunicativo. Si estoy en la intimidad de mi casa, estoy en la escuela, en el trabajo, definitivamente los espacios también condicionan el proceso de la comunicación. Otro de los factores que también deben de tomarse muy en cuenta en el proceso de la comunicación y sobre todo por la función social que estos cumplen es reconocer a los interactuantes, que en este caso son las personas que llevan a cabo el proceso comunicativo. Son personas que obviamente tienen una característica tanto física, social como cultural, y eso va a determinar muchísimo y en gran medida el manejo del recurso lingüístico, porque va a depender de la edad también, el sexo biológico, la identidad de género, la etnia, las condiciones económicas, su nivel educativo, su jerarquía, su relación con los participantes, es decir, si son parejas, si son amigos, si son jefe empleado, si son hermanas, si es padre e hijo y así sucesivamente. Eso también va a generar mucha influencia en el manejo de los recursos lingüísticos. Y finalmente la intención comunicativa. Hay que recordar algo bien importante. El lenguaje no se utiliza de manera inocente. El lenguaje siempre tiene o está condicionada, por así decirlo, por la intención que tiene el hablante, ya sea intrigar, persuadir, enamorar, odiar, chismear, reír, cualquier tipo de acción que se busque a través del lenguaje y por supuesto que se persiga una intención o se busque alcanzar algo, definitivamente todos los procesos de conversación tienen una intención de por medio. Entonces no podemos dejar de lado estos aspectos que resultan de suma importancia. Bueno, entonces me parece que una comunicación asertiva, por supuesto, debe tomar en cuenta el factor social y cultural, sobre todo para comprender las condiciones que lo están generando. Pero también hay que considerar que esos aspectos podrían no permitir una comunicación asertiva, ya que esos factores podrían hacer que las personas sean incapaces de expresar lo que piensan o sienten. Por ejemplo, en una reunión informal, sobre todo en culturas asiáticas, el jefe de una empresa o de algún tipo de actividad laboral eh, impone a sus empleados digamos, en una situación, por así decirlo, informal, una fiesta, una convivencia, donde participan jefe y empleados, sobre todo en las culturas asiáticas, podría influir la posición que tiene el jefe en relación a los empleados. Y el jefe de alguna manera podría determinar el ritmo del consumo de alcohol en esa actividad pues informal. Entonces, de esta manera podríamos decir que a pesar de que los empleados pudieran estar a gusto en esta actividad de carácter más informal, por evidencia, no podrían objetar el ritmo del consumo de alcohol, porque quizá en este sentido el jefe podría estar directo o indirectamente imponiendo el ritmo y por supuesto los empleados tendrían que seguirle la misma situación. Entonces, sobre todo en estas situaciones, que es un ejemplo, nos podría demostrar que no siempre, a pesar de que la cultura y la situación social y la situación que está emergiendo en el momento nos permite al 100% ser libres de expresar lo que pensamos, de tal forma que no ofendamos o lastimemos a terceros. El objetivo aquí es que de alguna u otra manera la cultura influye bastante en nuestros comportamientos, en nuestras creencias y en nuestras formas de actuar. Entonces, ahí también, bueno, vale la pena tomar a consideración este aspecto. Y bueno, es precisamente en este punto donde quiero resaltar cómo la lengua está condicionada por el factor cultural y social. Y a la inversa también, la lengua también es un constructor de esa realidad social y cultural. Retomando el concepto de asertividad, también se debe considerar su contraparte, la pasividad y la agresividad, como dos formas de responder de manera contraria o, por así decirlo, de manera contraria a la asertividad.
En el caso de la pasividad o sumisión, provoca, por ejemplo, o genera una baja autoestima si no se logra el objetivo comunicativo. Pues al inhibirse, una persona o la persona que no quiere hacerlo está reforzando el temor a no ser aceptada por los demás. Es decir, si no se manifiesta un desacuerdo con respecto a ciertos temas, reprimirá su sentir para luego arrepentirse de no haber sido capaz de haber puesto un límite. Generalmente, la comunicación pasiva caracteriza a la persona que no defiende sus derechos, con escaso humor, postura distante y contraída, volumen bajo de voz, poca claridad, tiempo de habla igualmente escaso, y que acceda a las demandas de las demás sin importarle las suyas. Una persona con comportamiento pasivo en la comunicación calla y no dice lo que siente y piensa porque cree que herirá los sentimientos de los demás. Tiene miedo a que se enfaden y a quedarse sola. Implementando o no pudiendo resolver la situación. Por eso, una persona con un comportamiento pasivo en la comunicación prefiere callar en vez de hablar, evitar el conflicto, contentar a los demás, ser todo para los demás y no decir que no. Cuando por el contrario la comunicación o en el proceso comunicativo se manifiesta un comportamiento más agresivo, se hace este tipo de mecanismo para defender las propias necesidades o derechos. Una persona con comportamiento generalmente de este tipo insulta, humilla, le hace o ya no le habla, gira la cara, no habla viendo a los ojos, mira con desprecio, no atiende a los derechos de los demás, busca el control sobre las personas y las situaciones, adopta una mirada desafiante o amenazadora, utiliza un tono de voz muy alto, chillón, habla rápido, entre otros más. Como podemos observar, la asertividad tiene su contraparte, que es precisamente la pasividad y la agresividad, pero estas dos acciones también muestran diferentes formas de comunicación, que a fin de cuentas estas formas de comunicación también son patrones lingüísticos que caracterizan a esas acciones, acciones privadas, sobre todo porque nacen a partir de la experiencia personal. Entonces, básicamente se aprenden, se usan y se repiten ciertos ciclos lingüísticos que permiten de alguna manera seguir aprendiendo o reforzando esas formas de comunicación, sobre todo para cumplir el objetivo de la agresividad y sobre todo para cumplir el objetivo de la pasividad. Bien, para tratar de evitar caer en estas situaciones, se han sugerido o se sugieren por lo menos 3 aspectos. 1. Escuchar de forma activa. Es imprescindible escuchar con atención todo lo que se diga al interlocutor, para lo cual se debe dar muestra de interés acerca de lo que se está comunicando mediante lenguaje verbal y no verbal. 2. Decir lo que se piensa. Se trata de expresar nuestra opinión, mostrar nuestros sentimientos, etc. 3. Mostrar nuestros deseos. Implica indicar de forma clara y sencilla los resultados que se desean. Bien, pero ¿cómo alcanzamos la consolidación de estas recomendaciones desde la perspectiva lingüística? Para el primer caso, es necesario ejercitar la atención a través del oído, mediante la lectura, conversaciones, discriminación auditiva, etc. Además de las herramientas lingüísticas, el factor cognitivo entra en juego cuando se habla de la atención, pues es una forma de dirigir y mantener un estado de activación adecuado para el procesamiento correcto de la información. Esto, a la par de lo lingüístico, contribuye a mejorar la capacidad de responder adecuadamente ante la situación que se presenta, permitiendo una percepción menos ambigua de lo que está ocurriendo. En tanto el segundo punto, así como lo dije antes, a través de la lengua hacemos más que comunicar, cumplimos funciones sociales, las cuales debido a su uso constante discursivamente se caracterizan por presentar estructuras lingüísticas recurrentes y marcadas. Una forma de aprender a expresar nuestras opiniones sería reconociendo las estructuras lingüísticas que permiten hacerlo. Una vez reconocidas, hay que practicar de forma recurrente dichas estructuras a través de la oralidad o la escritura. En este caso,
Debemos tener cuidado de no enseñar, repetir o practicar estructuras apegadas a la experiencia personal, ya que podría detonarse un significado negativo, y eso es lo que menos queremos. Lo que buscamos es que el expresar opiniones sea un poco más neutral, de tal forma que evite o que nos evite reaccionar de manera negativa. A la par de esto se debe trabajar la percepción para no caer en un bucle que nos haga repetir los mismos patrones lingüísticos. Para el tercer punto, una de las teorías que podría contribuir de una manera significativa a generar estrategias que coadyuven podría ser la teoría de las máximas de Grice, una teoría pragmática desde el ámbito de la lingüística y la cual propone 4 principios que regulan la conversación. Entre ellos tenemos la máxima de cantidad. Y la máxima de cantidad, bueno, ¿qué es lo que señala la máxima de cantidad? Haga que su conversación no sea más ni menos informativa, lo que es estrictamente necesario de acuerdo al propósito de la conversación. Un ejemplo sería cuando en una entrevista a un profesor preguntan, o la pregunta que se hace, ¿cómo eran sus alumnos? Y ante esa pregunta que se le hace a este profesor, la respuesta es, eran niños como todos los demás. Por supuesto, ¿qué es lo que ocurre en esta respuesta tan pequeñita, donde a pesar de que se le hace una pregunta bastante clara, bastante definida y que el profesor podría haber desarrollado de manera amplia, a nivel lingüístico ocurre una violación de cantidad al no expresarse la información que se requiere, ya que se está dando una pregunta abierta en la cual el hablante tiene la oportunidad de explayarse, pero sobre todo tratando de satisfacer la respuesta que el interlocutor de alguna manera ya preguntó. Pero no solo eso, afecta en el plano lingüístico. A nivel de relación interpersonal, que es donde precisamente entra en juego el trabajo de la gestión de las emociones, podría originar diversas creencias como que se trate de una persona altanera o grosera, o en su caso, orgullosa. Esta experiencia previa o esta situación podría generar en lo posterior un detonante para que la comunicación presente o más adelante se pueda incurrir en esta misma situación y se pueda creer que personas que responden de esa forma pues se tratan de personas altaneras o groseras. Que básicamente eso es lo que se trata de trabajar en las emociones, sobre todo cuando estamos tan enojados, tan molestos o hay algún elemento que nos haga accionar. Sobre todo nada más tratar de que ofrezcamos la información que se necesita, no más de la que se requiere y no menos de la que se necesita. Entonces vamos con otra de las máximas que propone esta teoría de Grice, es la máxima de calidad. Por ejemplo, en este caso, bueno, se propone que la contribución sea veraz, que no se diga lo que es falso ni nada lo que no se pueda justificar. Se espera que la información que se presente sea de calidad, que sea bastante buena, sobre todo convincente, creíble, que permita justificar lo que esté ocurriendo. Por ejemplo, un estudiante debe entregar un reporte para su clase de literatura, pero no lo hace. Argumenta que lo olvidó en su casa, pero comenta que podría ir a su casa porque le queda cerca e ir y regresar de manera pronta. Sin embargo, a su vez comenta que no podría ir a su casa porque las llaves de la puerta de su casa fueron cambiadas esta mañana por su mamá y obviamente esa sería la razón del por cual no podría ir por la tarea. Si nos damos cuenta en una máxima de calidad, lo importante es que se diga que no se hizo o no la traje, pero hay información extra que resulta ser innecesaria, aunque es de entenderse que es una forma o un mecanismo de justificación. Por supuesto, esto no quiere decir que sea malo o bueno, simplemente tratar de ser en la medida de lo posible dar información de calidad. A nivel lingüístico, obviamente se estaría haciendo una violación de la máxima de calidad por expresar información falsa, pero a nivel de relación interpersonal también se estaría creando una percepción sobre el estudiante, por ejemplo, ya que el profesor podría creer que es un mentiroso, flojo o alguna situación similar. Esta misma experiencia, al igual que el caso anterior, en lo posterior podría ser un detonante para la comunicación, sobre todo porque al presentarse a un profesor o un estudiante con este mismo tipo de patrón,
lingüístico ya tendría en mente que los estudiantes que argumentan de esta manera se tratan de estudiantes que no hacen tarea o que son flojos, por supuesto. Y eso implicaría que tal vez en alguna de estas situaciones similares podría ser una verdad y no necesariamente una mentira. Pero debido a que es un patrón recurrente, se pueden generar falsas creencias y por evidencia tachar a las personas con ciertas consideraciones. Incluso en algún momento en el que el profesor podría estar cansado o molesto por una situación X, Y o Z, podría detonar de manera negativa a estudiantes que le responden de esa forma. Pero bien, este es un ejemplo. Bien, tercera máxima, la máxima de relación. Que su contribución sea pertinente al tópico de la conversación. Veamos, un ejemplo sería si una madre le pregunta a su hijo cómo le fue en el trabajo, a lo que éste podría responder: me encontré a la vecina de enfrente y me dijo que tal vez se mude el fin de semana. Como podemos observar, no hay relevancia. La mamá pregunta una cosa, el hijo responde otra cosa y a nivel lingüístico pues hay una violación de la relevancia, ya que se está respondiendo otra cosa en relación a lo que se preguntó. A nivel de desarrollo interpersonal o trabajo interpersonal, podría pensarse que se trata de una persona distraída o que no le interesa o que simplemente no le interesaba lo que su mamá le preguntó. O puede ser un mecanismo de evasión, va a depender de las situaciones. Entonces, básicamente, ahí ya nos permite identificar ciertos patrones, ciertas circunstancias que nos permiten o nos ayudan a mejorar nuestra calidad en la conversación y sobre todo no distraernos y no cambiar de temática. Finalmente, el último punto, máxima de modo: sea claro y breve, evite las ambigüedades. En este caso, por ejemplo, podríamos decir lo siguiente: Juan fue el que dijo que las cosas saldrían tal como dijo que serían. Lingüísticamente se viola una máxima de modo, definitivamente, ya que no se entiende a qué se refiere, a menos que el otro participante haya escuchado lo que se dijo. En este caso, lo que haya dicho Juan en el ejemplo. De manera interpersonal podríamos generar malos entendidos si ambas personas no conocen lo que dijo una tercera persona, que en este caso fue Juan. O si en el futuro uno de ellos hablara de la situación ocurrida con Juan, podría generarse pues una ambigüedad. Bien, todas estas máximas conversacionales contribuyen a mejorar y regular la comunicación, pero también a tratar de no decir información innecesaria, también a dar información de calidad, que esto definitivamente es importante en la gestión de las emociones. Lo que es necesario, lo que es oportuno, lo que se requiere en ese instante sin caer en otras acciones que generen un conflicto mayor en el proceso comunicativo. Aunado a estas estrategias, es importante señalar que entran en juego otras condiciones como las normas de cortesía, las implicaturas y explicaturas. Por su parte, las normas de cortesía son estrategias también conversacionales, destinadas a evitar o mitigar las tensiones que aparecen cuando el hablante se enfrenta a un conflicto creado entre sus objetivos y el destinatario. Entonces, básicamente, aquí sin duda las máximas de cortesía o en este caso los principios de cortesía van a contribuir también de manera preponderante en el trabajo de las máximas de Grice, ya que sin duda estas máximas conversacionales, aquí es importante señalar, las máximas conversacionales de cortesía no están apoyadas al 100% en la parte social y cultural, sino también a la continuidad del desarrollo de una adecuada conversación. Ese es un punto. La otra parte, las implicaturas, son aquellas que derivan directamente de los significados de las palabras y no de factores contextuales o situacionales. Aquí es bien importante porque estas implicaturas, o en su caso no implicaturas, también van a influir de manera directa o indirecta en los procesos de comunicación. Y todas las habilidades lingüísticas que utilizamos todos los días para la comunicación son necesarias para poder participar activamente al grupo social al que pertenecemos. Pero también hay que ser conscientes que el hecho de usarlas todos los días no nos hace conocedores de todas las tareas sociales que hacemos con la lengua, sobre todo que nos permitan participar efectiva y asertivamente. Aun cuando las habilidades lingüísticas representan una forma de alcanzar la comunicación efectiva y asertivamente, su uso consciente permitirá trabajar en equipo junto con las emociones.
ya que mejorará nuestra forma de reaccionar a la hora de nombrar nuestras emociones, eligiendo cuidadosamente el recurso lingüístico. 2. A partir de la lección lingüística de las demás, podemos anticipar nuestra reacción, tratando de comprender la intención del otro a partir del manejo de los recursos lingüísticos. Y por último, el aspecto lingüístico anuncia un posible comportamiento. Esto dependerá de las experiencias previas y las condiciones sociales y culturales y situacionales que estén dando o que se estén dando en ese momento. Todo esto permitirá responder, elegir, negociar y reaccionar expresando una opinión o rechazo o disgusto o por el contrario, un gusto, preferencia o deseo. Espero que este capítulo haya sido de tu agrado. Escríbenos para tus comentarios. Que tengas excelente día y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.